En ocasiones vamos a requerir que las condiciones estén anidadas, es decir, una dentro de otra. Esto lo podemos hacer desde nuestro código. Un ejemplo clásico en el que podemos utilizar condiciones anidadas es cuando requerimos evaluar las credenciales de un usuario. Es decir, vamos a pedirle que ingrese usuario y contraseña y queremos evaluar ambos campos. Para trabajar con este ejemplo voy a solicitar al usuario que ingrese un nombre de usuario. Básicamente lo que estamos haciendo es un login. Creo una variable de tipo string, nombre usuario, y voy a leer lo que el usuario ingresó. Ahora voy a pedir que ingrese una contraseña. Voy a declarar otra variable de tipo string y le voy a colocar el siguiente nombre, pwd como password. También voy a leer en lo que ingresa el usuario en la consola y voy a utilizar a continuación la primera condición if. Voy a evaluar el nombre de usuario. Vamos a suponer que el nombre de usuario que queremos que ingrese es usuario X. Si ingresa usuario X, entonces, ¿qué debo hacer? Ya me aseguré de que el usuario o el nombre de usuario es correcto. Entonces, ahora voy a agregar una sentencia if anidada que va a evaluar la contraseña o password. Voy a colocar que el password debe ser igual a 12345. Si el nombre de usuario es correcto, es decir, colocan usuario X y también el password es correcto, voy a mostrarle al usuario un mensaje de bienvenida. He planteado el mejor de los casos en el que el nombre del usuario y el password ambos son correctos. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de que el usuario sea correcto, pero el password no lo sea? Voy a agregar un else y voy a indicar dentro de él que la contraseña o password es incorrecta. Este mensaje solo se va a mostrar en el caso de que el nombre de usuario sea correcto y el password sea incorrecto. Ahora bien, también podríamos agregar un mensaje para indicarle al usuario si el nombre de usuario es incorrecto. Para ello vamos a agregar un else de este lado en que le indicamos que si el nombre del usuario no es igual a usuario X, entonces podemos indicar al usuario que es un usuario no registrado o nombre de usuario no registrado para ser más exactos. Es así como hemos utilizado if anidados para darle sentido a nuestro programa. Lo voy a ejecutar recordando el nombre de usuario y password correctos. Voy a colocar los datos correctos en este momento. El mensaje es bienvenido. Podemos ver que se evaluó el nombre de usuario y debido a que fue correcto, evaluó el password y me mostró el mensaje de bienvenido. Voy a colocar una contraseña incorrecta ahora para ver qué es lo que pasa.
me indica que la contraseña es incorrecta. Lo que sucedió es que evaluó primero el nombre del usuario, fue correcto, y luego esta condición del password no se cumplió, por lo tanto entró en línea de código que indica que la contraseña es incorrecta. Nuevamente voy a ejecutar y pondré un nombre de usuario incorrecto. Aún así voy a colocar la contraseña correcta. El resultado, nombre de usuario no registrado, lo que hizo aquí fue evaluar el nombre del usuario únicamente. Debido a que no se cumplió la condición porque el nombre de usuario fue incorrecto, no se tomó la molestia de evaluar la siguiente condición, pasó directamente al ELF, donde me muestra que el nombre de usuario no está registrado.